Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma. Y sobre todo, qué orgullo seguir unida a este equipo tan maravilloso que efectivamente empezó hace un año. Parece que hace mucho que pasó y empezó porque en realidad en tan poquito tiempo hemos vivido muchísimas experiencias, ¿no? Hemos creado un equipo precioso. En mi caso, soy Managing Partner de un fondo de capital riesgo que se llama Brain VC. Es un fondo de capital riesgo que invertimos en startups relacionadas con el mundo de la inteligencia artificial y más en concreto Machine Learning. ¿Okay? Es un fondo que lo hemos construido y está ubicado aquí en España, aunque el foco de inversión es a nivel global, haciendo especial atención a Europa y Latinoamérica junto con España, ¿no? Previo a esto estuve 12 años en BBVA, primero unos primeros años en fusiones y adquisiciones con la compra de compañías, pero luego se decidió que para seguir innovando había que crear un fondo y entonces estuve 4 años en el fondo de BBVA Ventures en San Francisco, el primer corporate venture capital del BBVA, y luego volví para ya ser responsable de Money Digital para Europa, ¿no? Entonces, bueno, mi vida profesional siempre ha estado muy relacionada con el mundo de inversiones, más analítico, pero con una parte muy enriquecedora que es la innovación, ¿no? Y ver proyectos constantemente nuevos y avanzados. Complicadas son siempre estas preguntas. Soy una persona, yo creo, muy analítica. La segunda, incluso a veces excesivamente empática, con lo cual intento encontrar ese punto de equilibrio entre la empatía y el análisis. Y luego soy bastante risueña, lo cual yo creo que me ha aportado mucho, sobre todo en el día a día de un entorno estresante como es el de mi sector. ¿Qué me inspira? Pues mira, me inspira muchísimo ver cómo se puede apoyar hoy los avances del futuro, ¿no? Una de las partes más bellas yo creo, del sector en el que yo trabajo es estar siempre olisqueando lo que va a pasar. Todavía son irrealidades o son tempranas, pero poder poner esa alfombra o ese camino para que esto evolucione es una de las cosas más inspiradoras, ¿no? Saber que estás poniendo piedras en esa calzada que se va a construir hasta el futuro. Y me inspira, bueno, y me parece realmente muy impresionante es estar relacionada con gente emprendedora desde que le sale del fondo del estómago, ¿no? Esa intención constante de romper el status quo de las cosas me llama muchísimo la atención, me parece muy loable además. Bueno, pues desde un punto de vista profesional, que entiendo que es donde se enfoca la pregunta, para mí el gran objetivo es seguir construyendo la cartera del Brain, identificar esas joyas, esas perlas que están a nuestro alrededor y que estamos todo el día intentando entender dónde están, ¿no? Y poderlas apoyar. Entonces, mi gran objetivo el próximo año es que Brain Venture Capital invierta en otras por lo menos 8 compañías. De estas nos haría especial ilusión empezar a entrar ya en el mundo de e-health, de biotech, que bueno, no sé si la gente que está muy en este mundo, los fondos de biotech suelen ser solo de eso. O sea, hay una especialización muy concreta y nosotros queremos abrirnos también a este mundo porque tiene esa mezcolanza muy bella, ¿no? de construir una parte que además está totalmente intrincada con la salud y el bienestar, ¿no? Bueno, desde el punto de vista profesional, mi aspiración el próximo año es construir más cartera y que el equipo esté feliz haciéndolo, ¿no? Como managing partner creo que son los dos objetivos. Lo tengo clarísimo. Hubiese sido profesora en un entorno universitario. Es mi vocación frustrada, lo tengo clarísimo. Doy clases en la EOI, en la Escuela de Organización Industrial y en el ISDI desde hace un tiempo y me encanta. Y tengo que decir con poca modestia que mis clases son muy aplaudidas, ¿no? Y yo creo que esa empatía de la que hablaba antes, esa parte más risueña, junto con una temática un poquito más ardua como es la mía, yo creo que es una buena mezcla en las clases y la verdad es que me siento súper realizada cuando las hago y muy aplaudida, así que sí. Pues un fondo de capital riesgo tiene un objetivo, que a lo mejor suena poco romántico, pero es así de real, y es mejorar la rentabilidad de las inversiones de inversores. Es decir, nuestro objetivo principal es generar rentabilidad a unos activos. Bien. El cómo se hace
yo creo que es donde está la gracia de un fondo de capital riesgo en relación al mundo de la innovación, ¿no? El venture capital que llamamos. Y es que lo que hacemos es coger ese dinero de estos inversores que te lo dan a un periodo de 10 años. Durante 5 años se hacen esas inversiones. ¿Cómo se hacen? Pues el día a día nuestro se convierte en identificar compañías que están relacionadas con lo que tú has decidido que es donde hay que invertir. En nuestro caso, hemos decidido y entendido que el mercado está demandando nuevos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Y no me explayo en los porqués económicos porque es un poco más denso, ¿no? Entonces, lo que hacemos es rastrear constantemente el mercado, identificando esas compañías que cumplen los criterios de inversión nuestros. En este caso, que tengan una facturación determinada, que tengan un traqueo de mercado X, etc., ¿no? Y que estén relacionados con la inteligencia artificial, en nuestro caso más en particular. Una vez que las hemos identificado, entramos en lo que se llama due diligence, que es como una auditoría de todas las partes de esa compañía. Se identifica y se analiza la parte legal, la parte laboral, la parte de tecnología. Y si todo eso va bien, entonces se invierte una cantidad. Nunca, con un venture capital no se compra el 100% de las compañías, se compra un porcentaje minoritario y durante un periodo temporal. Es decir, siempre se compra para vender. ¿Y por qué? Pues porque nuestro objetivo principal es el que te decía antes, generar rentabilidad. Hasta que no vendes, no sabes si has comprado bien, ¿verdad? Y es cuando ya descorchas el champán. Luego, por lo tanto, el porqué de inversión de un venture capital es diversificarlo muchas compañías para que haya menos riesgo y de un periodo temporal venderlo para generar esa rentabilidad, ¿no? Mi rol como managing partner, junto con otros 3 socios, somos 3 managing partners, debajo tenemos un equipo pues de financiero, tecnológico, de producto, etcétera, es crear esos links, ¿no? Que luego nuestro equipo ya más especializado va a analizar. Entonces, pues tenemos, básicamente nuestra vida se compone de estar teniendo muchas reuniones, viendo dónde están esas compañías, creando alianzas con otros grandes players, con otros fondos. Los fondos somos cobardes a la hora de invertir, nos gusta invertir con otros fondos. Entendemos muy bien que esto no son carreras de uno, sino cuantos más estemos mejor. Luego también nuestra función como managing partner es estar siempre creando puentes con otros fondos con los cuales invertimos conjuntamente. Bueno, primero, como todo en esta vida, cuanto más experiencia previa tengas, mejor. ¿Sí? Entonces, es un nicho de mercado todavía pequeño, muy cerrado. Luego, por lo tanto, tienes que estar unos cuantos años, en mi opinión, previamente entrando dentro de las dinámicas. Para que te hagas una idea, yo muchos años antes estuve en M&A y luego en un fondo, ¿no? Donde aprendes a hacer nuevas valoraciones, porque no es lo mismo valorar una compañía muy establecida que una compañía que todos son estimaciones a futuro. Entonces tienes que crear tus propios olfatos, tus propias dinámicas de valoración, de identificación, de rastreo, ¿no? De ver lo que puedes aportar. Un fondo de capital riesgo, otra cosa muy importante que tiene distinta es que no solamente aporta capital, sino que aporta también conocimiento, network, o sea, mucho más allá, es el famoso smart money. Entonces, bueno, yo creo que hay un punto muy importante que es la experiencia, que te tienes que generar mucha, y luego hay que entender que un venture capital tiene 2 clientes en ambos lados. Uno, el principal y el primero, es los inversores. Tienes que atraer el apetito inversor. Tienes que explicar al mercado por qué tu activo financiero es más interesante o tan interesante como otros para que inviertan su dinero en tu fondo, ¿no? Del cual tú luego te vas a encargar de gestionar. Una vez que ya has cumplido el límite al cual se ha creado tu fondo, de los millones que se hayan establecido, ahí se para y a partir de ahí lo que se va a hacer el fondo es invertirlo, ¿no? Durante un periodo de unos 5 años y luego otros 5 años desinvertirlo. Por eso digo una media total de 10 años. Y ahí son otro tipo de clientes. Esos clientes ahora vienen, son las startups. Tienes que atraer a esas compañías. Nosotros siempre decimos que las buenas compañías eligen a los inversores y no al revés. Luego tú debes, como inversor, no solamente identificarlas, sino hacerte valer como un buen inversor, ¿no? Entonces, hay que tener como, cuando creas un VC, tienes que tener un doble rol. Un rol de atracción de inversión y un rol luego de atracción de emprendedores, ¿no? Que no tiene nada que ver el discurso y el acercamiento. O sea, que hay que tener pues, la famosa empatía, ¿no? Saber cómo y con quién debes hablar y con cómo acercarte, ¿no? Y por último, es muy importante entender que capital riesgo tiene una palabra, que se llama riesgo. Viene en su propio nombre.
Luego es muy importante en nuestra función mitigar ese riesgo que está intrínseco en nuestro sector. El riesgo viene dado, luego nuestra responsabilidad es mitigarlo. ¿Cómo? Pues hacer una política de inversiones que sea menos arriesgada, reducir el riesgo en todos los ámbitos que puedas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el que quiera, para mí es el mejor de los trabajos, honestamente. Creo que encontró un punto laboral ideal, porque es estar aportando a construir y encima nuevos futuros, ¿no? Y todo el día estás viendo cosas nuevas, es de lo más enriquecedor. Lo único que tienes que tener es la modestia de saber que vas a ser siempre el menos listo con quien estás, ¿no? Porque los emprendedores suelen ser gente tremendamente, bueno, pues, que quieren perdón, vehementemente sus modelos, que los conocen mucho mejor que tú, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener ese punto, así que... Yo creo que el Venture Capital, aunque ahora lo escuchamos más, en realidad ha existido siempre. Es básicamente, como pasa siempre en la economía, es un cruce entre la oferta y la demanda. Es decir, cuando hay una demanda de capital que no te la ofrecen las instituciones financieras, por ejemplo, los bancos y demás, porque eres una startup, todavía no tienes balances, no tienes históricos, luego no pasas los ratings de scoring de los bancos, pero tú necesitas capital para crecer. O hay una demanda de capital sin atender. Y por otra parte hay una oferta de capital. Hay inversores que asumen más riesgo a cambio de más rentabilidad, ¿no? Tú puedes invertir en bonos del Estado o puedes decir, bueno, a lo mejor prefiero invertir en algo que es más arriesgado, pero es verdad que si sale bien me va a reportar más rentabilidad. Entonces hay una oferta de capital también sin atender. Ese punto entre aquel que lo demanda y aquel que lo ofrece, ¡pum!, cuando se junta, digamos que el venture capital va creando cada vez más ruido, ¿no? Es por eso por lo que de unos años a esta parte lo hemos escuchado más y se han creado muchísimos más vehículos de venture capital, porque la crisis financiera anterior y las situaciones últimas han hecho que haya menos capital disponible desde la parte de la oferta y la demanda de capital de las personas que no han podido acceder a ese chorro financiero tradicional, pues más, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a surgir, esto va a seguir manteniéndose, incluso va a crecer, ¿no? Lo que nos ha dicho en los últimos años esta parte es que el crecimiento de Venture Capital se está disparándose. Cada vez tenemos, digamos, más histórico en este tipo de inversiones y dan menos miedo, dan menos bueno, pues hay que entender también que cada país es un mundo, ¿no? La psicología socioeconómica que hay en España es más bien de aversión al riesgo, nos ha costado más entrar en este sector, pero ahora mismo, tal y como han estado los actores financieros de alrededor, han hecho que dado que la bolsa no era el momento, el sector inmobiliario pues estaba también muy tocado, etcétera, pues que inconscientemente muchos inversores se han visto arrojados a invertir en venture capital, ¿no? Cosa que antes ni se lo planteaban. Así que yo creo que de unos 10 años a los próximos 10 años siguientes va a seguir pasando porque ya es un modelo que cada vez nos parece más normal, ya está más instaurado en nuestra cultura y se va a ir pues profesionalizando aún más, ¿no? O sea que yo creo que es natural, ¿eh?, el camino que estamos tomando. Pues yo creo que como supongo que le pasa a cualquier profesional, o estás constantemente formándote o al final pues tienes un decalaje, ¿no?, con la evolución de tu propio sector. Yo diariamente leo muchísimo. ¿Qué leo? Bueno, pues picoteo un poco me he hecho una especie de pipe de diferentes medios, ¿no? Por supuesto hay medios genéricos dentro de nuestro ámbito que TechCrunch, en fin, los conocemos todos, ¿no? Tampoco quiero hacer apología de otras marcas, pero la realidad es que tienes que estar constantemente formándote en medios de comunicación, en este caso específicos de nuestro sector. Y luego, al mismo tiempo, luego hay personas y referentes del sector que también te atraen, ¿no? En mi caso, en particular, son fondos que me gustan mucho cómo lo hacen, cómo lo han hecho. Como te digo, nos encanta coinvertir, luego me gusta mucho ver a cuáles son esos otros players con los que nos encanta trabajar. Yo creo que una de las cosas bonitas de nuestro sector es que no hay tanta competencia, o sea, no se concibe el competidor como alguien a quien hay que combatir, sino todo lo contrario, nos encanta coinvertir, porque coinvertir significa que esa misma compañía ha sido validada por varios fondos y eso nos reduce el famoso riesgo, ¿no? Luego, hay fondos que a mí no son especialmente conocidos, porque bueno, hay algunos que son mundialmente conocidos, pero a mí en particular me gusta pues, Point9, me gustan algunos fondos que son
digamos, probablemente no tan conocidos, pero que son muy, me gusta mucho el modelo de que saben muy bien en qué se centran en su vertical, se hacen muy especialistas en lo suyo, ¿no? Y la verdad es que hago una especie de popurrí, ¿no? De lectura constante, ya digo, de tendencias del sector, de otros fondos, porque, insisto, en nuestro sector se habla públicamente de lo que se hace, cómo se hace, es decir, nos gusta mucho compartirlo. Y luego personas individuales que ya nos parecen interesantes, ¿no? Desde los clásicos del Jeff Bezos, porque, bueno, inteligencia artificial para él no es un nice to have, es una cosa que es absolutamente necesaria en el día a día, bueno, pues hay personas, yo creo, incluso políticos, ¿no? que nos parecen interesantes en otros países, no digo que no sean los nuestros interesantes, pero bueno, que hay en otros países en los que se aboga mucho más por estas tecnologías y nos gusta entender también la visión sociopolítica de nuestro sector, etc. ¿Cuál es la lección más importante? La lección más importante, pues mira, yo creo que abrirse de mente. Es decir, afortunadamente, como dices tú, he vivido en muchos países, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en España, ¿no? A nivel cultural te das cuenta que cuantas más culturas con las que convives, más normalizas las idiosincrasias de cada uno y lejos de considerar lo que es un peligro o una rareza, te parece incluso enriquecedor. O sea y yo creo que eso a título personal es que casi lo obligaría el vivir fuera un tiempo, porque incluso otras culturas, incluso otras religiones que ni siquiera podías llegar a imaginar que pudiese estar cerca de ti, lo están y convives maravillosamente con eso, ¿no? Y en un punto profesional, el haber trabajado también en distintos ámbitos, el no estar siempre específico, porque por mucho que sea Venture Capital, insisto, como invertimos desde FoodTech a eHealth, en diferentes sectores, y estás viendo constantemente gente que están visualizando el futuro, hacia dónde va, te hace que te estás tú también planteando constantemente las cosas. Es decir, yo creo que la gran enseñanza es abrirte de mente. Si no te abres de mente en mi sector, nunca jamás puedes hacer una buena inversión. Yo me acuerdo cuando cuando estaba en el banco, hicimos una inversión a la cual nos llamaban todos locos, que es Coinbase. Coinbase, cuando se hizo la inversión en 2015, en la que yo estaba, era una auténtica locura. Nadie podía ni imaginar que eso podía evolucionar. Cuando el año pasado salió al Nasdaq, triplicaba el valor bursátil del BBVA. Es decir, si no tienes la suficiente visión, la apertura de visión de hacia dónde pueden ir las cosas, dónde podría situarse el nuevo futuro, nunca podrás hacer un buen trabajo en Venture Capital, ¿no? Luego, tanto desde un punto de vista cultural, personal como profesional, es ábrete de mente. Y vuelvo al inicio de nuestra conversación. Si no tienes empatía para las cosas nuevas o distintas, tampoco podrás aprovecharlo. O sea, que la empatía también está intrincada con esa idea, ¿no? de apertura de mente y de aceptarlo y abrazarlo, ¿no? Lo nuevo que llega.